Trabajo final de razonamiento verbal 1. Autora Cintia Gisela Campaña, docente Angélica Tugumbango, junio-septiembre 2020. Bueno, aquí les voy a hablar sobre la estructura de la palabra morfológica. Bueno, esto quiere decir que es parte de estudiar cómo está constituida desde el enfoque de la gramática. ¿Qué es la palabra? La palabra es una unidad de la lengua que resulta muy fácil de identificar, tanto al hablar como al momento de su escritura. Podemos separar y aislar las palabras de otras. Aquí tenemos un ejemplo y que está una frase que dice: me gustan mucho las manzanas rojas. En cada palabra tiene su respectiva separación. También hay la estructura de la palabra que está formada por lexema, o también se la llama raíz, y morfemas. Lexema o raíz. ¿Qué quiere decir el lexema o raíz? El lexema es la parte de la palabra que aporta el significado léxico, es decir, el significado de diccionario. Todas las palabras que comparten el mismo lexema o raíz, que pertenecen a la misma familia léxica. Aquí tenemos el ejemplo con la palabra pan y que su agregado sería adero. También sería panadería, panecillo. En otra parte tenemos el morfema. El morfema es la unidad mínima de una palabra, capaz de expresar un significado gramatical. El morfema también es un lexema de las palabras para modificarlo y completar su significado. Aquí tenemos, por ejemplo, también el pan y el agregado sería adero. Los prefijos. ¿Qué quiere decir sobre los prefijos? Que es la creación de los textos, que es importante considerar la función del prefijo. Los prefijos van delante de la raíz. Aquí, como observamos, tenemos dos ejemplos. En el color rosa es la raíz y el agregado, es decir, predecir, también dice, y el in y el agregado sería útil. Siempre la raíz va a estar al principio. Los sufijos. Los sufijos son la consecuencia lingüística que se pone en una palabra o lexema para modificar su significado. Bien gramatical, bien también puede ser semánticamente. Los sufijos se unen por detrás de la base. Como observamos aquí en el ejemplo, aquí es lo contrario. El sufijo es el que está atrás. Aquí tenemos el ejemplo que dice dormitorio. El torio ya es el sufijo. Asimismo, el noviazgo es el sufijo, es el que va aquí. También les voy a hablar del otro tema que se trata de los vicios del lenguaje, que les voy a hablar del barbarismo. ¿Qué quiere decir? Es el error que consiste en pronunciar o escribir malas palabras, usar vocablos impropios. También quiere decir, asimismo, los barbarismos pueden darse por error ortográficos, morfológicos, sintácticos, fonéticos y léxicos. Los barbarismos ortográficos. Este se produce por un mal uso de letras o acentos, como por ejemplo, a veces aquí hablamos cosas que no tienen sentido. Y aquí les voy a dar unos ejemplos, que están en la parte izquierda incorrectos y en la parte derecha correctos. Como dice un ejemplo, liana es incorrecto y liana es correcto. Aiga
es incorrecto y haya es correcto. Doldrina es incorrecto y lo correcto sería dolería. También les vamos a hablar de los barbarismos morfológicos. Este tipo de alteraciones se produce por la mala conjugación. Aquí también tenemos la conjugación incorrecta y la conjugación directa. Muy comúnmente se dice conducí, conduciste, condució. Eso es lo incorrecto. Lo correcto debería ser conduje, condujiste, condujo. También puede ser en otro ejemplo, como dice, la manera incorrecta que se dice muy comúnmente. Traducí, tradujiste, tradució. Y cómo sería correctamente de decirlo sería traduje, tradujiste, tradujo. También los barbarismos léxicos o extranjerismos. Esto también es un tipo de barbarismo en el empleo de vocablos de otras lenguas. También habiendo en nuestro idioma voces de significado equivalente. Por ejemplo, hay el anglicismo, que sería el empleo de vocablos provenientes del inglés, como ok, que quiere decir por bien. Ketchup es por la salsa de tomate. El galicismo también hay. ¿Qué quiere decir? Vocablos que provenientes del francés. Chef, que por primer cocinero. Y chic, por elegante. Y así en sí.